Buenas noches, estimados aprendices. Bienvenidos a esta nuestra segunda sesión en línea, videoconferencia, bocetar los personajes acordes con los contenidos del brief. La agenda para esta sesión es primero dar un saludo y presentar la actividad 1 y las evidencias que corresponden a esta actividad. 2, presentar la ficha técnica. 3, bocetación y por último preguntas y respuestas que realicen ustedes. La actividad de aprendizaje 2, ilustrar conceptos de acuerdo con los parámetros del cliente y las condiciones del mercado, va del 8 al 14 de junio. Para ella hay que presentar 2 evidencias. La primera consiste en participar en un foro temático. Recuerden que para participar en los foros temáticos deben hacer uso de la rúbrica TIGRE, titulación, hilación, generar controversia, redacción y enriquecer la discusión. Para este foro temático vamos a hablar respecto a nuestro proceso creativo. En él vamos a responder una serie de preguntas. Como saben, un proceso está compuesto por distintos pasos para llegar a la obtención de un resultado. Las preguntas son: ¿cómo recibe usted los requerimientos? ¿De qué manera usted gesta su idea? ¿En qué momento del proceso decide el estilo para empezar a realizar su trabajo? ¿Cuándo debe iniciarse la bocetación? ¿Cómo planea usted las alternativas creativas que le presenta el cliente? La segunda evidencia es un estudio de caso. En él, o llamado personaje a partir del brief. En él, a partir de un brief que encontramos en la página 8 de la guía, vamos a desarrollar un personaje, vamos a diseñar un personaje haciendo uso de cualquier técnica que se nos facilite, que nos quede a mano, y adicional presentar su character sheet o character sheet para suplir las necesidades del cliente. Es decir, que a partir de las descripciones, de los datos, de las observaciones que recibamos de este brief, vamos nosotros a crear o a diseñar mejor un personaje para cumplir, para llenar las necesidades de este cliente. Nuevamente, les repito los espacios de comunicación. Les recomiendo estar atento a los anuncios. En los anuncios estoy publicando diariamente alguna información, algo que es de interés para todos y que nos permite realizar las actividades o conocer elementos para aportar o para apoyar nuestras actividades, etc. Segundo, el foro de dudas e inquietudes, en el que podemos hacer una pregunta abierta que puede ser respondida por cualquiera de los integrantes de esta formación. Tercero, la mensajería interna. Y por último, la sala de chat, que es a través de este mismo medio de Blackboard Collaborate, la sala institucional, los días lunes y viernes de 4 a 6, perdón. Tengo mal aquí la fecha. Son los martes y miércoles de 4 a 6 o de 16 a 18 horas. Iniciamos entonces con los momentos de la formación. Ya dimos el saludo y la presentación de la actividad de aprendizaje 2, así como las evidencias que componen o las evidencias entregables, calificables, que hacen parte de esta actividad. Pasamos entonces al momento 2, la ficha técnica. Para ello voy a compartir pantalla y voy a dirigirme para iniciar desde el material de formación. Comparto mi escritorio, compartir, aceptar. Veo que ya está compartido de acuerdo aquí al marco que aparece en mi pantalla. Y vamos entonces a nuestro material. Bien, ya vimos entonces que los personajes los empezamos a desarrollar a partir de la información que recibimos del brief del cliente. En él nos consigna información tanto respecto a la empresa o respecto a las necesidades que él tiene, respecto a la empresa y respecto a sus características como empresa o como persona individual, y también nos indica las necesidades
y qué espera, qué características busca, qué desea que provea su trabajo o cubra como necesidad en su labor. De allí entonces ya empezamos nosotros la labor creativa. Para ella es importante el psique de los personajes, es decir, nosotros a partir de la información que hemos recibido de nuestro cliente, en el que nos describe tanto las características de la empresa, las características de su producto e incluso las características del personaje que busca para acompañar su producto o su empresa, vamos nosotros a empezar a realizar la psique del personaje. Para esta es importante el carácter, la relación de este personaje con otros personajes y las acciones que éste desarrolla. Esto nos permite realizar un perfil psicológico y definir, o al definir este perfil, generar los requerimientos que necesitamos a partir del brief para generar este personaje. También las decisiones estéticas parten de las necesidades o de estas características que nos brinda el personaje. El personaje no hace la historia, es la historia la que hace el personaje. Nuestros personajes parten siempre desde una necesidad o desde una historia. No creamos un personaje para crear posteriormente una historia. Para la psique son importantes entonces algunas características. Una de ellas son los rasgos, que son parte del perfil psicológico que nos permite también de una manera definir las características físicas del personaje. Las contradicciones narrativas nos permite que la forma de actuar del personaje, hay algo que él puede o no puede realizar, entonces esto nos permite generar un perfil a partir de estas opciones. También están las relaciones de conflicto que hacen parte de la psique. Por ejemplo, tenemos como el caso del hombre araña, el hombre araña que presenta unas características muy peculiares que lo diferencian de los otros superhéroes, y estas son a partir de su psique, de su hablar consigo mismo. Y asimismo, o por último, la relación con los otros personajes. ¿Cómo se comporta nuestro personaje con los demás? ¿Qué características físicas también le permiten distinguir este tipo de comportamiento? Es decir, que nosotros debemos darle a nuestro personaje unas características que permitan predefinir cómo se va a relacionar este con los personajes. Si es víctima, si es salvador, si es influenciador, si es apático, etc. Para ello, algunas empresas se hacen uso del character sheet. Esta es la hoja de personaje. En ella registramos las cualidades, las características, los atributos de nuestro personaje. Inició su trayectoria desde los videojuegos, pero actualmente se utiliza ya mucho, por ejemplo, para el desarrollo de personajes de animación, de películas, o incluso personajes para nuestras empresas, personajes de tipo publicitario. En ella consignamos las distintas características, ya las vimos anteriormente, psicológicas que definen nuestro personaje, su comportamiento, etcétera, para poder desde allí empezar a bocetar, ¿no? Desde aquí ya iniciamos nosotros nuestro trabajo de diseño a partir de esta hoja de carácter. Como pueden ver, desde aquí podemos ver las diferentes posiciones, las diferentes expresiones que puede tener nuestro personaje, y estas diferentes características nos definen la personalidad de este mismo. Las posiciones, las posturas, las expresiones, no solamente del rostro, sino del cuerpo, nos permiten definir, conocer los personajes y asimismo conocer su psique. Vamos entonces a ver un modelo de la Character Sheet. Por ejemplo, esta es la que utilizan en Animajo Studio. Aquí podemos ver que realizan un espacio para el estudio de personaje donde se puede dar un nombre, se da una numeración, y en este espacio se van a dibujar las diferentes o las distintas posiciones que va a obtener nuestro personaje, así como también las expresiones. También nos permite, mediante colores Pantone, especificar el esquema cromático que acompaña a este personaje, que define su psicología y nos define también su apariencia física, su apariencia externa.
Son varias hojas que nos permiten definir o estudiar nuestro personaje. También vuelvo al ejemplo que les mostré en la clase anterior, la ficha técnica de los personajes de la película de Toy Story. En este caso, podemos encontrar las diferentes descripciones, las diferentes características o elementos que la componen y nos permiten definir nuestro personaje. Podemos darle, por ejemplo, un tipo de personaje, la edad, su origen, u otras características. También tenemos una descripción física, donde hablamos de su sexo, raza, aspecto, sus defectos, las características de sus movimientos, qué tipo de voz tiene, qué vestuario utiliza. Todo esto lo podemos definir para poder empezar a realizar o diseñar nuestro personaje. Como pueden ver, en Toy Story utilizan dos páginas donde, por ejemplo, aquí también se incluye la descripción psicológica, que se basa en una serie de preguntas. ¿Qué es lo que mueve a este personaje? Si este personaje es feliz o no. ¿Cuál es su característica, si es racional o es emocional? Si actúa pensando o actúa de corazón, como podemos decir nosotros. ¿Qué le avergüenza a este personaje? ¿Qué debilidades tiene? Si este es introvertido o extrovertido, cómo le va con la ira, si es muy explosivo o si se controla, qué le motiva, qué le asusta, qué le emociona, si es prejuicioso, si es generoso o al contrario, cómo ve este personaje el mundo y qué es lo más importante para él. Esta es otro tipo de ficha técnica o de character sheet, pero nos permite definir a los personajes. Vuelvo a nuestra sala. Si alguien tiene una pregunta, voy a dejar de compartir pantalla y vuelvo a nuestras diapositivas. Ya después de haber visto las características que debe tener la ficha técnica, vamos entonces a ver algo respecto de la bocetación. Para ello, me baso en el material de apoyo que viene con nuestra actividad de aprendizaje 2. Bien, continuamos entonces. Voy a pausar el chat y continuar nuevamente con los momentos de la formación. Vamos entonces al momento 3 de nuestra formación, que es la bocetación o el bocetado. Vuelvo a compartir pantalla, aceptar, compartir mi escritorio, compartir. Un segundito. Voy a activar el micrófono y sala de chat para que Marco Antonio nos pregunte. Veo que tiene una inquietud, Marco Antonio. Bien pueda, si usted desea conversar, hágalo, o si desea escribirnos a través de la sala de chat, también puede hacerlo. Buenas noches, instructor, compañeros. Gracias. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Bueno, sí, gracias. se escucha perfectamente. No, pues la duda que tengo es, o sea, ya después de diligenciar el brief, sino que, pues, o sea, yo ya lo tengo adelantado y todo eso, lo veo como muy comercial, es decir, como más enfocado, pues, como a productos, yo qué sé, llamémoslo marcas, flyers, volantes o cosas así, pues, pero no lo veo como más enfocado hacia el personaje. Entonces, uno diligencia el brief y luego debe hacer el character sheet o dentro del brief hay que incorporarle otras preguntas como enfocarlas hacia el diseño del personaje. Más o menos esa es como la duda. Qué pena, instructor. No, está bien. Voy a cerrar el micrófono y voy a continuar. A ver, la pregunta, por lo general, pues, en este caso, como nuestro personaje tiene un uso que puede irse hacia la parte publicitaria, es por esto que se enfoca
los briefs hacia la parte publicitaria. Es más, los briefs provienen del campo publicitario. Es por eso que conservan muchas características del campo publicitario. Eso, digamos, la primera observación que tiene Marco Antonio respecto al brief. La segunda, ya lo que corresponde a la hoja de carácter o al character sheet de nuestro personaje, esta la elaboramos nosotros a partir de la información que recogemos del brief. No es necesario, digamos, adicionarle preguntas, o bueno, si lo ve uno también necesario, porque debemos tener en cuenta que en diseño gráfico, todas las normas y todos los elementos que se presentan no son una camisa de fuerza. Si son para hacer algo bueno, se pueden romper las reglas. Entonces, en este caso, si usted lo considera necesario, puede adicionarle algunas preguntas respecto a las características del personaje al brief. O si no, a partir ya de la encuesta que ha llenado nuestro cliente, podemos nosotros empezar a caracterizar, a definir cómo es nuestro personaje y qué características debe tener. Espero haberle respondido con claridad, Marco Antonio. Tiene abierto otra vez el micrófono. No, muchas gracias, instructor. Sí, no, básicamente era eso, sino que de pronto me ha pasado pues que uno tiene como la información muy clara en el brief y uno va a la fija pues con toda esa parte publicitaria, pero a la hora de crear un personaje, entonces de pronto empiezan los clientes como que, pero es que yo no quería que fuera así, sino que yo quería que tuviera como otras características, pero entonces ya de pronto como compartir. En ese caso se las adiciona. Compartir uno el character sheet antes de empezar a dibujar, ¿cierto? O no, incluso usted en el brief, usted le empieza a elaborar, ya teniendo en cuenta de que este brief es para un personaje, usted le hace preguntas respecto a las características del mismo, ¿no? Usted le dice, descríbame el aspecto físico, descríbame la psicología del personaje, descríbame qué es capaz o que destaca este personaje. De esta forma usted se puede ayudar antes de empezar a realizar el character sheet. Igual tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que en nuestro campo son muchas, cuando realizamos personajes son muchos los elementos que nos devuelven. Por eso es importante esta parte que vamos a entrar a ver ahorita de la bocetación. Vale, Bien, continúo entonces. Bueno. Muchas gracias. Volvamos entonces a continuar con la parte del bocetado de los personajes. Creo que me perdí, creo que es acá, es el material. Para ello entonces, como les digo, voy a tomar parte del material del RAP 1, estoy tomando el material AP1 de nuestro RAP, y en él encontramos un trabajo de una chica que elabora un personaje a partir de un brief. Bien, primero que todo nos muestra un texto largo en el que nos habla respecto al personaje. Empieza desde aquí. Aquí nos describe qué tipo de personaje es. Dice que es una bruja vieja, sabia y primitiva, que vive sola en las profundidades de un bosque subtropical, más concretamente cerca del agua. Ya de aquí nos va dando algunas características de ella. Posee una gran determinación, ya entramos a la parte psicológica, un fuerte carácter, es peligrosa, es poderosa, pero se mantiene al margen de los asuntos humanos. Ella no le interesa para nada relacionarse con los humanos o intrometerse en la vida de ellos, y asimismo que ellos no se entrometan en la suya. Es cabezota, sarcástica y muy temperamental. Este cabezota es muy español. Es terca, y también nos da una descripción física. Es una bruja imponente, su cráneo es grande y deforme, salen dos amenazantes y puntiagudos cuernos, su rostro es una mezcla entre humano y monstruo y animal, tiene la ferocidad de un león, la entereza de un venado y el misticismo de una lechuza. Aquí nos dan características que nos permiten ir definiendo la fisonomía del personaje. Con los ojos blancos debido a su ceguera. Su cuerpo es humanoide y en su espalda tiene un tatuaje que varía según el hechizo o poder que utiliza. Bien, ya estos textos se pueden resumir en estas dos
cuadritos que tenemos acá, que son características psicológicas y características físicas. Dentro de las características psicológicas, disculpen, que salen de este texto, son sabia, determinada, temperamental, peligrosa y poderosa, humor sarcástico, amante de la naturaleza, indiferente a ciertos asuntos, fuerte y maliciosa. Ahora vamos a las características físicas, que se resumen en vieja, cráneo grande y deforme, ojos blancos, media humana, monstruo animal, terrorífica pero hermosa a su vez, grandes y amenazantes cuernos, ropa tribal y primitiva, y el tatuaje en la espalda. Después de que hemos ya definido estas características, en este caso, estas pequeñas, estos dos párrafos o estos dos pequeños listados vienen a ser nuestro model sheet, nuestro character sheet. Por aquí nos está definiendo las características correspondientes a nuestro personaje. A partir de ello, empezamos nosotros un proceso de documentación en el que recopilamos imágenes o referentes a partir de las cuales podemos empezar nosotros a realizar nuestro trabajo. Bien, no todos tenemos una bruja en la casa y no sabemos cómo visten, no sabemos cómo son, sino las clásicas que conocemos de los cuentos de Disney o de los dibujos animados con su sombrero puntiagudo y su traje negro. Entonces necesitamos otra información respecto a cómo puede ser nuestra bruja, cómo podemos vestir, cómo podemos dibujar o empezar a darnos una idea de qué características tiene este personaje. En este caso tomó referentes de pinturas, de fotografías, y también hace uso de dos tipos o cita a dos dibujantes. Uno, por ejemplo, es el boceto de Tarzán por su estilo de dibujo, sus características de dibujo, y el otro es, el primero es de Dean Cain y la segunda es de Gerard Semarance, disculpen mi inglés que es pésimo, en un boceto para las brujas de la película Furia de Titanes. Entonces aquí también encuentra otras dos opciones, otras dos alternativas para el dibujo de una bruja. A partir de este material que hemos recuperado, estos referentes, ya empezamos nosotros entonces a hacer nuestros primeros trazos buscando caracterizar este personaje. Como pueden ver, tenemos aquí ya un rostro que es medio animal, medio humano, presenta algunas características en el cuerpo, presenta dos cuernos, en algunos casos los utiliza como de venado, y a partir de esto entonces ha empezado a presentar ciertos lados, ciertas problemáticas. Ya tengo yo mis primeros bocetos, pero veo que no complementan o no completan las necesidades de mi trabajo. En este caso, no está presente su lado oscuro. Este personaje no parece peligroso, no se ve fuerte, su vejez la hace ver muy débil, entonces no cumple con los criterios que se están buscando para cumplimentar o para dar cumplimiento a estas características que hemos desarrollado a partir de nuestro brief. Bien. Entonces esto requiere que se siga dibujando el personaje. Ya se realizan otros bocetos en los que se busca darle un carácter más maléfico, un carácter más aterrador al personaje. Como pueden ver, se utiliza muchos lápices de color, para realizar estos primeros bocetos, estos bocetos rápidos o root, en los que podemos ir definiendo nuestro personaje. En algunos momentos se necesitan algunas poses y se van dando otras características al personaje para alejarlo de este carácter débil a un carácter un poco más fuerte, más tosco. Se evalúan estas imágenes o estos bocetos y empezamos a mirar que la fisonomía, qué es lo que en realidad cuadra con la fisonomía de esta bruja. Y se continúa hasta lograr un cuerpo mucho más musculoso, más fuerte, un rostro más aterrador en el que los cuernos se hacen mucho más firmes, más notorios, y una nariz chata, con una boca con colmillos. Ya esto se va acercando a los requerimientos que nos están solicitando nuestro cliente y asimismo a nuestro character sheet. Ya después de que hemos definido esto, entonces empezamos a definir su personalidad. Para esto aquí en este caso utiliza un cuadro de correspondencias.
resalta en amarillo las correspondencias que se relacionan buenas. ¿Hace cuándo? No tengo audio, ¿cierto? No tiene audio ninguno. No hay audio de ninguno. Lo que pasa es que como se me reinició la aplicación, el Blackboard Collaborate, no tuve en cuenta de haber reactivado nuevamente el micrófono. Entonces les estuve compartiendo imágenes y hablando acá yo solito, muy envidioso de mi parte, y los dejé a ustedes por fuera. Entonces voy a retornar a la explicación para que no quedemos pues no quedemos por fuera de la conversación. Uy, sí, Marco Antonio, nos quedamos bien atrás. Bueno, voy a regresar hasta allá y entonces nuevamente continúo. Les recomiendo también, si tienen alguna pregunta, hagan como el compañero Marco Antonio, que da clic aquí en la mano, que se encuentra encima de los nombres que están sobre la sala de chat. Este me va a generar a mí una alerta y voy a poder yo reaccionar y responderles sus preguntas, o en este caso, atender las problemáticas técnicas. Gracias, y entonces nuevamente voy a compartir pantalla. Quito el video, aceptar, compartir escritorio, compartir, compartiendo escritorio, y regreso nuevamente entonces a nuestro cuadro de correspondencias. Bien, este cuadro de correspondencias no es necesario hacerlo siempre, pero pues en este caso por las características del personaje y su aplicación se realizó. Este cuadro de correspondencias se hizo a partir de las 3 características principales de la bruja, de la personaje que está revisando, y son sabiduría, fortaleza y peligro. En este cuadro de correspondencias despliega diferentes elementos como sensación, que si es positiva o negativa, el sexo, si puede ser masculino o femenino o solamente de un solo sexo, en qué estado se encuentra, si es débil, fuerte o medio, qué condiciones paralela a este estado de sabiduría, pues la comprensión, y cuál es contraria, la estupidez. ¿Qué característica tipológica puede dársela a este personaje? Pues filósofo. Podemos también indicar algún tipo de edad, en este caso 70 años,
que hemos escuchado siempre de los consejos de ancianos de la Biblia, que nos hablan de la sabiduría considerada como de la gente mayor. Se relaciona con un animal, la lechuza, que como hemos visto también se utiliza mucho para los elementos que tienen que ver con estudio, con aprendizaje. Alguna forma geométrica que es la espiral, un color, el azul, recordemos en nuestras gamas cromáticas y que representan la psicología del color, una sensación táctil y un material. Para la fortaleza, asigna un estado medio, una condición de dureza de paralela, una personalidad contraria que se llama la flaqueza, el carácter tipológico es deportista, un animal el león, una forma cuadrada fuerte, un tono morado, sensación táctil dura y un material, por ejemplo, el hormigón, duro, fuerte. Y peligro, por último, tiene un estado fuerte, la condición paralela es la amenaza, la personalidad contraria es la seguridad, su característica tipológica agresor, el animal pantera, una forma cerrada, un color el rojo, la sensación táctil es punzante y el material hueso. A partir de estas cuadro de correspondencias que pues pueden partir también de nuestros referentes, podemos nosotros empezar a dar características a nuestro personaje. Entonces, tomando este cuadro de correspondencia, se empieza a realizar la siguiente etapa de la bocetación. Aquí se resalta que es fuerte, sabia y peligrosa y empiezan a darse las características. Notamos en su espalda el tatuaje que cambia según el tipo de hechizo. Vemos que ya tiene un cuerpo robusto, fuerte, dado a una de sus características que es precisamente fuerte. Vemos en su rostro los cuernos se hacen mucho más puntudos, sus ojos y su rostro se hace mucho más amenazante, mostrando su parte peligrosa. Así mismo vemos algunas actitudes que le muestran o le dan esa característica de peligrosa. Y vemos otras en reposo que nos dejan ver la parte de su sabiduría. Podemos ver que también se le adicionan en sus codos unas espinas, lo que le da también otros elementos relacionados con la peligrosidad de este personaje. Hemos visto entonces cómo a través de estas bocetaciones se ha ido acercando más el personaje hacia lo que se busca o se relaciona desde el brief a la character sheet y posteriormente a nuestro personaje. Ahora bien, ya hemos definido nuestro aspecto psicológico-físico del personaje, ahora tenemos que darle un atrezo o una vestimenta y elementos que le van a acompañar. Nuestro personaje es una bruja, por lo tanto está relacionado con la hechicería. Nuestros ejemplos más próximos de hechicería o de magia podemos relacionarlos con las tribus, con los chamanes de nuestras tribus o de tribus extranjeras. Es por esto que empiezan a dársele algunos aspectos como los colmillos en su collar, como este faldón hecho con hojas u otros elementos, e incluso el bastón que también le implementa o le da un elemento de sabiduría. Porque, como vimos al comienzo de la descripción, nos hablaba de que este personaje utiliza ropas rústicas, viste de manera rústica. Voy a mirar a ver si tengo activo el micrófono. Perfecto, yo creo que sí me están escuchando. Bien, continúo. Se continúa entonces con la etapa de bocetación ya para empezar a dar un estudio de los movimientos de este personaje. Cómo se ve este personaje en movimiento, qué posturas adopta y qué características tiene en su movimiento. Podemos ver que en su mano únicamente aparenta 3 dedos, lo que lo acerca más al carácter de animal que de ser humano. Y sus poses en tipo de agresión y en tipo de meditación, que nos muestran la parte del personaje relacionada con la sabiduría. Para ya entonces empezar a definir la personalidad de este personaje, ya tenemos definida su personalidad y definir en esta bruja entonces cómo va a ser su vestimenta y empezar a definir
sus características. Ya, por ejemplo, tenemos un boceto mucho más elaborado en el que se definen luces y sombras. Se le da un aspecto diferente al rostro, por ejemplo, ya ve que tiene los pómulos mucho más salidos. Y su cuerpo se torna mucho más musculoso, lo que le hace más amenazante. El siguiente, respecto a la personalidad, ya lo vemos en un estado meditativo, en un estado calmo, pero que no le hace perder su carácter peligroso. Vemos cómo se le posan algunos animales para relacionarlo con la naturaleza. Vemos los 4 dedos de su mano, que lo acerca más al animal, igual que 4 dedos en su pie. Entonces aquí representamos las 3 características que habíamos desarrollado de nuestro personaje. Nos voy a emborrachar: fuerte, sabia y peligrosa. Aquí tenemos sabia y peligrosa. Bien, ahora vamos a definir entonces lo que corresponde a las expresiones, que esto ya se acerca más a nuestro character sheet que vimos en nuestra material de formación. Estas expresiones nos permiten definir qué o cómo se va a representar este personaje en momentos de normal e indiferencia, miedo, ira, alegría, estado amenazador, disgusto, tristeza, etc. Ya entonces tenemos definido nuestro personaje, su personalidad. Podemos definir su espacio, donde se va a desarrollar este personaje, donde va a desenvolverse. Vamos a ver características que hagan más amenazantes sus cuernos y sus púas, a estudiar un poco también cómo se va a desarrollar el tatuaje, y ya empezamos a aplicar color para empezar a ver qué define nuestro personaje. Como pueden ver, se muestran diferentes aspectos, diferentes tipos de cuernos, y a partir de ellos se van a definir otras características del personaje. Asimismo, con su tatuaje, de qué manera se va a presentar en su cuerpo. Y volvemos nuevamente entonces a lo que es el atrezo y su relación con el entorno. ¿Qué elementos le van a acompañar? Si encontramos piedras con tallas que las hacen parecer místicas. Y vemos cómo ya empieza entonces a desarrollarse la parte de la vestimenta del personaje. Como pueden ver, la etapa de bocetación pasa, valga la redundancia, también por diversas etapas, donde vamos definiendo nosotros las características de nuestro personaje para que cumplan con los requerimientos de nuestro brief de cliente, nuestro character design character sheet. Y aquí empezamos a atribuirle una serie de atrezos de ropa que le hacen ver, por ejemplo, su vestimenta rústica. Puede tener su vestimenta natural a partir de hojas y algunos trajes que pueda que haya arrebatado o haya recuperado de algunos hombres que haya enfrentado en su entorno, para definir el que mejor vaya con nuestro personaje, colores, etc. Por último, podemos ver ya unos desarrollos de lo que corresponde al espacio en el que va a desenvolverse nuestra bruja, y observar el diseño final. Y aquí se le da una pose, al cuerpo se le da algún aspecto que le haga parecer su vejez, y que se vea amenazante, que se vea su traje rústico, y empieza a hacerle unos estudios para definir las características del personaje. Volvemos nuevamente entonces a las características psicológicas y físicas que vemos que se han ido cumpliendo poco a poco en el desarrollo de este personaje, en el proceso de bocetación de este personaje. Y veamos aquí ya el desarrollo final de nuestro personaje. Bueno, esta es otra etapa que no nos compete por el momento. Vamos a ver otras características u otra opción del diseño de personajes
Esta es tomada de Anima del App, que se realizó en Armenia hace aproximadamente 3 años. Bien, aquí vemos nuestra ficha técnica del personaje o nuestro character sheet y vemos los distintos elementos que deben componer esta hoja, este character sheet de nuestro personaje. Estatura, peso, color de ojos, cabello, señas particulares, descripción del atuendo, accesorios, armas, poderes y habilidades, inteligencia, fuerza, velocidad, vigor, resistencia, agilidad. Todos estos también los hemos visto en las hojas de personaje de Toy Story. Y asimismo damos unos datos biográficos de nuestro personaje en caso de que tenga una doble personalidad o se le llame de alguna manera, la edad, si fallece, si se le conoce a algún pariente, que si tiene doble identidad o no, si tiene alguna ocupación, etcétera. Esto, por ejemplo, nos permite definir el caso de Superman y Clark Kent, donde se le muestra a Clark Kent como un ser débil y tímido, diferente al poderoso que es Superman. Ahora miramos otra cosa adicional y es los estereotipos. Nosotros podemos definir a través de las vestimentas de estos personajes que tenemos aquí qué tipo de personajes son. Como puede ver, estos estereotipos nos permiten diferenciar el bueno, el malo y el feo como en la película, las diferentes características de un personaje a través de los estereotipos. Esto también nos ayuda mucho al momento de la bocetación para realizar nuestros personajes. Veamos aquí otro caso de estereotipos, ya con actores de cine. Y dentro del bocetado podemos ver que este no se debe realizar siempre con formas totalmente precisas, sino también puede hacerse mediante manchas. Y aquí vemos cómo las poses y las características del cuerpo nos definen también la parte psicológica de estos personajes. Vean aquí, por ejemplo, mediante manchas, cómo se logran definir características de personajes. De una forma muy rápida, que nos permite o nos sirve, por ejemplo, para los RAW o bocetos iniciales. Asimismo, podemos ver que en estas características, aquí numerados, podemos encontrar diferentes estereotipos de los personajes. Y podemos definirlos únicamente teniendo en cuenta su silueta. Vean nuevamente otro tipo de boceto, también de carácter muy rápido, pero que nos permite definir las características de los personajes. Otra opción, otros elementos para que bocetemos. Vean otras características de bocetado, como pueden ver, no son tan finas, tan desarrolladas como las que vimos en la explicación del boceto de la bruja. Estas son mucho más rápidas, utilizan tinta, pincel, plumillas, son muy rápidas. Y podemos ver también que ya empezamos a desarrollar la model sheet o las diferentes posturas de nuestro personaje, las expresiones y características del mismo. Cuánto mide, cuáles son sus proporciones y qué expresiones presenta este personaje de acuerdo a nuestra historia. Veamos algunas ya también de tipo clásico. Veamos acá nuestro personaje Gatuno, cómo lo desarrollan, cómo lo muestran, cómo le dan su personalidad a través de los gestos. Y aquí tenemos otro personaje Gatuno de un dibujo no clásico, a diferencia del anterior que estamos viendo en SGT Tips. Veamos las características de cada personaje y podemos ver sus comportamientos. Otro personaje, Super, nuestra abejita. Vean cómo tiene diversas características de ataque, de cansancio, de fuerza, de enojo, de calma, de vergüenza. Y miremos también en este caso de la chica, podemos ver también otra serie de gestos que podemos presentar en nuestro character sheet. Este personaje lo conocemos, es el personaje principal o uno de los personajes principales de App, y podemos verlo aquí en diferentes etapas de su vida, desde niño hasta anciano, hasta el momento de su matrimonio, hasta el momento de su juventud.
Aquí tenemos otro personaje, como pueden ver ahí están en sus distintas poses, en sus distintas expresiones, y esto va a facilitar también al momento de modelar o de elaborar los personajes, de aplicarlos a algún tipo de elemento de diseño, darles unas características. Tenemos otro ejemplo, en este caso de Robin Hood de Disney. Podemos ver a nuestro monje y ver las características que le definen, verle su carácter bonachón a través de sus gestos, de su cuerpo, etc. Bien, la bibliografía, de donde fueron tomados los dibujos e imágenes que les mostré anteriormente, y asimismo la webgrafía, donde pueden encontrarse también diferentes elementos que nos pueden apoyar y nos pueden aportar para comprender estos procesos. ¿Qué otro material tenía para ustedes? Creo que esto ya es todo. Vuelvo entonces nuevamente a nuestro Collaborate. Regreso a dejar de compartir y empiezo a revisar el chat. Detener compartir. Vuelvo a nuestras diapositivas. Entramos a nuestro momento final y es la fase de preguntas. Voy entonces a dar una revisión al chat para mirar qué se ha escrito hasta el momento. Bueno, esto es lo del audio, continúo, Evelyn, ahora sí, ya tengo audio, bueno, sigamos más abajo. John Edison, sí señor, ese diplomado se hizo a nivel nacional, creo que aproximadamente hace 3 años. Esos recursos son interesantes y también se hicieron a través de los Vivelab en diferentes partes del país, donde ellos prestaron las computadoras, los programas, las aplicaciones para poder desarrollar los distintos trabajos. Y esto, pues este Anima Lab es sobre todo hacia el campo de la animación. Pero como pueden ver, en todos los distintos campos se aplican más o menos las mismas reglas, o más que menos, diríamos. No, las imágenes del Anima del Lab, esas las puse yo, porque yo participé de esa formación, de ese diplomado. Bien, entonces quedo abierto a preguntas. Pueden hacerlo a través de micrófono. Ya tengo abierto el micrófono y también estoy compartiendo la sala de chat para que puedan realizar sus preguntas, para hacer un breve match de preguntas y respuestas antes de que se nos acabe el tiempo. Buena pregunta. Julián Andrés nos dice, ¿el estilo de dibujo lo plantea el cliente como estilo americano, caricaturesco, o el diseñador lo decide? El estilo de dibujo parte por lo general de las necesidades del trabajo, de las necesidades que ofrece el brief. Entonces, podemos decir que lo da el diseñador a partir de las indicaciones que recibe de su cliente. Por eso es necesario, como hablábamos ahora con Marco Antonio, que seamos muy cuidadosos al momento de realizar preguntas en nuestro brief, porque es allí donde vamos a nosotros a definir la característica del cliente. Y no solamente es que la defina el diseñador o el cliente, la define la necesidad. De acuerdo a donde vayamos a aplicar nuestro personaje, se definen las características de este mismo. Por ejemplo, para el campo publicitario, el desarrollo de personajes es bastante limitado porque requiere unas características muy comunes. Ustedes pueden ver que los personajes publicitarios son muy parecidos entre sí. Si bien cambian de atrezo, de pinta, de ropa, se modernizan o utilizan cachucha, sombreros, tenis, algún tipo de ropas, pero son muy parecidos entre sí.
Espero haber respondido a la pregunta. A ver, regreso. El material que les estoy compartiendo, bueno, yo tendría que ver cómo se los puedo compartir porque no están dentro del material de formación. Dentro del material de formación únicamente, perdón. Herramientas, compartir aplicaciones, voy a iniciar la función de compartir, aceptar, compartir escritorio, compartir. Entonces, dentro del material de formación nos encontramos, eso sí, este material donde nos presenta el proceso de bocetación de un personaje, carga. Este lo encontramos nosotros dentro de nuestros materiales de apoyo. Inclusive también hay un material bastante corto, pero es muy explícito en cuanto a sus contenidos, que es el de diseño de personaje para animación. Bruto, no es ese. Es tutorial diseño de personaje. Bien, aquí lo tenemos. Como pueden ver, aquí por ejemplo, este nos presenta características de los personajes. Vean, aquí por ejemplo, cómo empieza a definirse el personaje, cómo se va elaborando, cómo se definen sus distintas características. Aquí por ejemplo nos habla de la finalización o cómo es que digitalizamos nuestro personaje, que por lo general lo iniciamos desde bocetos a lápiz. Nos explica el proceso de digitalización. Aquí hace uso de Inkscape, una aplicación similar a CorelDRAW en su presentación y funcionamiento, pero es de carácter gratuito. Aquí está vectorizando su personaje, le está aplicando color y ya podemos ver el personaje vectorizado. Nos da algunos tips y nos lleva a algunas páginas donde podemos encontrar, por ejemplo, páginas de paletas de colores, un blog en el que podemos encontrar información sobre el diseño de personajes y otras opciones. Este también se encuentra dentro del material de formación. A ver, vuelvo a nuestro chat. Voy a buscar cómo les puedo compartir el material que no está dentro de la sesión, es decir, lo que corresponde al material de Anima del App. ¿Qué otro material tenemos aquí? No, solamente es el de Anima del App. Ya el otro es un análisis de Toy Story donde nos presenta pues las características de sus personajes, las fichas técnicas de los distintos personajes. Este es mucho más útil para el caso de animaciones. Entonces yo voy a ver cómo les puedo compartir este material y les informo ya sea a través de un anuncio, a través del correo, o les comparto el vínculo. Yo creo que lo puedo compartir directamente desde mi Drive. Bueno, regreso nuevamente a nuestro chat. Claro que sí, nosotros le aportamos. Todo trabajo, o como parte de nosotros como diseñadores, estamos en la capacidad de aportarle al personaje, es decir, no cerrarnos o ceñirnos únicamente a las características que nos dan allí, sino que también podemos proponer. Esa es la ventaja y las características que tiene uno como diseñador, que podemos proponer características. Eso sí, debemos tener en cuenta que se ajusten o que sean adecuadas a lo que el cliente está buscando. Porque si rompemos de una manera muy fuerte con lo que el cliente nos pide, pues puede ser rechazado nuestro personaje. Marco Antonio, el micrófono está abierto si desea conversar. Gracias, instructor. Sí, de pronto no tienes alguna información con respecto a lo de los estilos. Es que
o sea, por ejemplo, a mí también me pasó así de que tenía como un brief muy claro, tenía que hacer unos personajes para un tema que tenía que ver con resolución de conflictos. Entonces yo los quise hacer, por así decirlo, tipo cómic, y quedaron chéveres, pero el dueño de la empresa quería algo más realista. Entonces, pues hoy por hoy han cambiado tanto los estilos y todo, entonces no sé si de pronto tengas algo así como que le sirva a uno para tener como un referente claro de, esto es estilo cómic, esto es realista, esto es hiperrealista, o esto es geométrico, pues de los que recuerdo así. Igual la verdad no recuerdo bien todos los estilos. Y por otro lado, los ejemplos que mostró están muy chéveres, muy bacanos, lo del anime. De pronto, en cuanto a la técnica, para nosotros pues poder bocetar bien y todo eso, ¿hay algo o de pronto lo que sepamos y lo aplicamos o cómo sería ahí? Sí, eso es a partir de cada uno. O sea, cada uno empieza a aportar desde su propio conocimiento la parte de bocetación. Entonces, como le digo, ahí les mostré diferentes estilos de bocetación que no siempre tienen que ser tan claros, tan detallados, que incluso con manchones podemos definir las características de nuestro personaje. Entonces, eso sí ya es a partir de cada uno realizar los procesos de bocetación. Respecto a lo que me decía también de los distintos tipos de personajes, bueno, yo creo que debo tener algo ahí, la verdad tengo que buscarlo, no lo tengo, o tendría que preparar el material para compartirlo, que es el caso de los estilos de personaje que se pueden encontrar o que puede uno trabajar. Igual, esto también depende, en este caso, como nos comentaba Marco Antonio, depende del tipo de trabajo que estemos realizando. Sobre todo para estos trabajos que tienen que ver con elementos sociales, se busca que los personajes sean, si bien no realistas, o no del todo realistas, pero que sí se acerquen a las formas humanas, que tengan un carácter serio para poder representar las situaciones que se van a mostrar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Angie, también puede guiarse usted en el material de la unidad 1, en el libro de Preston. Ese libro es bastante interesante porque no solamente nos enseña a animar, sino que también nos enseña a dibujar. Ahí puede encontrar pasos a pasos de cómo hacer dibujos de animales, de personas, e incluso dibujos caricaturescos también. Allí hay diferentes opciones que puede usted ir siguiendo para poderse ir preparando, ir tomando, como te digo yo, pues ir mejorando o ir adquiriendo mayores habilidades en cuanto a la parte de dibujo. Bien, Angie. Bueno, compañeros, no me queda más sino despedirme. Ya se nos ha cumplido el tiempo. Muchas gracias por su presencia, por su participación activa, por sus preguntas. Es muy importante las preguntas porque nos enriquecen a todos. No solamente a ustedes, sino también me enriquecen a mí. Entonces es importante que participemos con todas ellas. Muchas gracias y entonces hasta la próxima videoconferencia. Recuerden los distintos canales de comunicación que tenemos. A través de ellos pueden también hacer las preguntas que se nos queden por allá en el tintero. Y entonces, como les digo, yo voy a ver si les puedo compartir el material de Animadelab para que puedan ustedes tener otros aspectos, otro informe un poco más amplio de lo que nos presenta el material de formación. Yo les envío el vínculo a través de correo o lo publico a través de un anuncio. Hasta luego. Muy buena noche. Les voy a solicitar muy amablemente que por favor vayan saliendo de la sala para poder dar final a la grabación y que esta cargue sin ningún inconveniente, no se demore en cargar y pueda compartirla con los compañeros que no pudieron asistir. Hasta luego.